Días. Bienvenidos. Esta es la tercera sesión de QCD que imparte en esta ocasión la doctora Iraíz Bautista. Es doctora en física por la Universidad de Lisboa. Cuenta con más de 8 años de experiencia en las colaboraciones ALICE y CMS del CERN, donde ha contribuido al estudio de sistemas hadrónicos, fluctuaciones de momento transversal y dinámica de iones pesados. Fue ganadora del Premio L'Oréal UNESCO para las Mujeres en la Ciencia en 2017. Entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar con la doctora Iraíz Bautista esta sesión, la tercera sesión de QCD. Bienvenida, Iraíz, bienvenidas todas. Muchas gracias, Melina. Pues un placer estar aquí en este curso que pues, es rápido, pero la idea pues es eso, promover pues más participación de nosotras en el área y eso está muy bien porque cada vez vamos a hacer más y al ser más pues tenemos más representatividad y más fuerza. Entonces, con Celine ya han visto, creo que una introducción bastante completa a QCD. Y bueno, pues entonces, sin más, lo que estamos hablando, yo les voy a hablar el día de hoy de lo que él le llamó estas, digamos que los problemas nuevos o modernos de QCD, ¿no? Que son, por ejemplo, el QGP, los jets, etcétera, ¿no? Entonces, el confinamiento, sabemos que estamos hablando de una teoría cromodinámica cuántica, que como su nombre lo dice, está hablando de las cargas de color y que afecta pues a los componentes más pequeños de nuestra materia, que son los quarks, ¿no? Nuestra materia hadrónica. Y bueno, va a afectar también pues a su mediador, que es el gluón. Y esta fuerza fuerte, es la que gracias a ella tenemos los núcleos que se mantienen como estructuras nucleares y permiten la formación de próximos átomos, etcétera, y toda la materia que vemos, ¿no? Entonces es bastante relevante conocer cómo funciona y hay dos manifestaciones de la fuerza fuerte eh, que es muy distinta, ¿no? Que vamos a ver. Una es esa propiedad de, que mantiene juntos a los nucleones en un núcleo y, eh, y esto, bueno, lo hace porque pues los protones, que son los nucleones o los neutrones, eh, aunque no tengan su carga eléctrica, bueno, aunque tengan la carga eléctrica positiva, los neutrones no, la mantienen junta por justamente esta fuerza nuclear que supera la repulsión eléctrica y también pues media nuestras reacciones nucleares, ¿no? Entonces, esta fuerza es resultado de, bueno, estas dos fenómenos son resultados de QCD, donde las cargas de color actúan sobre nuestros componentes, quarks y los gluones, que son los intermediarios, y es así como tratamos de entender la naturaleza por medio de esta fuerza, ¿no? Si comparamos la fuerza fuerte contra la fuerza electromagnética, vemos que la fuerza electromagnética solamente se acopla a las cargas de electrones, entonces tenemos pares de electrones positrones que van a tener un apantallamiento de la fuerza alrededor de una carga, por ejemplo, de prueba, ¿no? Entonces tenemos un potencial, 1 sobre R cuadrada, y en el caso de la fuerza de color, tenemos el acoplamiento de los quarks y los gluones que nos hacen el efecto, digamos que inverso, ¿no? Que le llamamos un anti-screen alrededor de una carga de prueba, ¿no? Esto hace que la fuerza tienda a ser más o menos constante para una distancia que tiende a infinito, ¿no? Entonces, se cambia el potencial
ahora es menos 1 sobre r cuadrada más una constante por esa r, ¿no? Esto lo que genera es un efecto que le llamamos el confinamiento, que vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Entonces, bueno, hay analogías y diferencias entre estas dos teorías, bueno, entre estas dos fuerzas, ¿no? Eh, Ambas se aplican al estudio del átomo, ¿no? Pero en el caso de la fuerza de QCD, podemos dividir el átomo en sus constituyentes y los constituyentes van a sentir distintas fuerzas, ¿no? Una de ellas va a ser el confinamiento, que a pesar de que es un fenómeno que es pues fundamental, todavía no se conoce eh, del todo, ¿no? No se entiende del todo. Entonces, si por acá tenemos, ah, admito yo oh, Si tú perdón, no No, te... yo, tú yo no- estoy, yo estoy al tanto. Sí, exacto. vale, Tú continúa. vale, sí. Bueno, entonces tenemos aquí este efecto de confinamiento que a pesar de que es una cosa muy importante porque nos explica cómo se mantiene unida justamente nuestra materia, no se entiende todavía desde primeros principios y bueno, es una de las cosas que es actualmente un tema a investigar, ¿no? Y bueno, es uno de los temas más potentes y por ejemplo es una de las razones por las que se construyen varios de los experimentos del LHC, ¿no? Entonces, ahora sí creo que- bueno, entonces a la naturaleza no le gusta tener colores solos, digamos, sino que nuestro universo es transparente a estas transformaciones de color, o lo que se le dice tiene una simetría de Gauss para las transformaciones de color. Eh, y entonces transforma de estados sin color a estados sin color, manteniendo esta simetría, ¿no? Y estas transformaciones se permiten solamente si el intercambio de color hace que se neutralice. Esto es decir, que tenemos que esta dinámica de color se va a neutralizar, ¿no? Eh, Esto quiere decir que pues no vamos a ver estas cargas de color eh, en su estado simplemente, por ejemplo, es simple, ¿no? Verde, rojo o azul, sino que siempre vamos a ver estados neutros, ¿no? ¿Y qué tiene de especial en los componentes, los quarks y los gluones? Bueno, pues los quarks y los gluones pues son las únicas partículas que sienten esta carga de color y van a ser, a ver, la carga de color es simplemente, eh, se le llama color, pero no es que realmente tengamos un color, sino es que tenemos igual que tenemos cargas eléctricas, eh, y aquí tenemos tres tipos de esa carga, ¿no? Que a su vez pueden tener su anticolor, ¿no? Entonces es verde, rojo, pues se lo puse así por los colores primarios, que sería como simple, pero son tres tipos, digamos, de cargas posibles y además que pueden tener su anticarga, ¿no? Entonces, las partículas mediadoras es natural que tengan además carga de color y anticolor, porque ellas permiten, si tenemos las dos cargas de diferentes colores, pues estas permiten la interacción entre ellas, ¿no? Y así es como forman los bariones y mesones, que van a ser objetos incoloros, ¿no? Que al final son los que encontramos en la naturaleza, ¿no? Los bariones y mesones. Sí, como dijimos,
A la naturaleza no le gusta ver las cargas solas, por lo tanto tampoco vamos a encontrar los protones solos, ¿no? Eh, y esto es porque hay un, bueno, se ha visto en los experimentos de dispersión inelástica profunda, que creo que lo vieron ya con Celina, que cuando uno golpea un quark con un fotón virtual con muy alta energía, esto quiere decir que tenemos longitudes de onda muy pequeñas y tratamos de quitar a ese protón fuera del hadrón. A esto lo que va a generar es un, una ionización de lo que le llamamos el vacío cuántico, bueno, y va a generar lo que se llama la fragmentación de las cuerdas, ¿no? Es decir, lo que va a pasar es que ese quark, en vez de salir del hadrón, simplemente va a excitar el vacío cuántico que tiene y genera ahora un antiquark, bueno, y este a su vez va a llegar a tener, hasta que tiene una energía o una tensión suficiente para romperse o fragmentarse en más cargas que cada vez van a ser menos, digamos, energéticas, ¿no? Y a eso se le llama, bueno, pues el rompimiento de cuerdas. Y lo que ocurre, pues, es que cuando uno intenta entonces separar un cuartes de un hadrón o de un mesón, no vamos a conseguirlo, sino lo que vamos a conseguir es generar una serie de quarks que vienen del vacío, que a estos quarks se les va a llamar quarks del mar, y, y, bueno, eso es una propiedad a la que se le llama el confinamiento. Entonces, en QCD las partículas están asociadas con campos y estos quarks y gluones no van a ser estados asintóticamente libres, como en la mayoría de las teorías de campos, ¿no? En este caso, como ya vimos que se observó en el experimento de dispersión elástica profunda, los quarks y gluones van a ser confinados dentro de estas estructuras de tripletes o dobletes que son los hadrones, ¿no? Este comportamiento no es todavía, como les decía, que se entienda de manera analítica, pero se pueden obtener aproximaciones, ¿no? Entonces, hay simulaciones numéricas en la retícula que nos permiten reproducir algunas de las consecuencias de este confinamiento, como lo son la masa de los hadrones. Si, por ejemplo, uno se da cuenta que la masa de un protón no corresponde a la masa de los constituyentes, ¿no? Eh, vamos a ver que la diferencia pues es casi el 95%, ¿no? Entonces ese tema de entender de dónde viene esa masa, ¿no? Restante, pues se trata de entender con nuevas técnicas como lo son Lattice QCD, porque estamos, recuerden, al estar en esta región energética donde tenemos eh, un, una constante de acoplamiento en donde no podemos aplicar las teorías perturbativas, pues vamos a tener que utilizar nuevos métodos, por ejemplo, simulaciones de látex, ¿no? Entonces, el confinamiento es una analogía, se puede entender como una analogía de lo que pasa en QED cuando se tiene un quark y un antiquark y un condensador de gluones, ¿no? Como ocurre en un dieléctrico, donde tenemos que los pares de electrones están en un superconductor, por ejemplo, en QED, y en este caso, Perdón, Irais, que te sí, interrumpo un poco. Creo que se trabó la diapositiva o no sé si soy la única. Eh, ¿en cuál estás? ¿En la no 11? sé si no está congelada. Creo que es en la 10. No sé si Ok, puedas déjame volver ver. Yo no veo a, nada, a proyectar. A ver, un minuto. como que has pausado
Dice que pausaste el sharing. Es para cambiar de nuevo, pero sí. Dice Jessica que tampoco. Gracias, Jessica. Tampoco. A ver, voy a abrirlo en un PDF mejor. Bueno, vamos a aprovechar Sí, en lo que la perdón. doctora abre su archivo para preguntar si hay dudas, para ver si hay dudas. Recuerden, les insistía yo en la sesión de ayer que es mucha información y para algunas de ustedes a lo mejor están iniciando su carrera y puede ser abrumador, ¿no? Pero el objetivo en el caso de las que están iniciando es que tengan una idea más o menos de cuáles son los temas, qué tipo de, digamos, cálculos se hacen, cómo están conectados los conocimientos. Es básicamente explicarles toda la física del siglo XX, bueno, de altas energías. Entonces, es complejo para las sesiones que tenemos y además en línea es un poco difícil saber cómo ustedes van eh, captando o no, o qué tanto lo que estamos enseñando. Entonces, por favor, siéntanse con toda la libertad de preguntar, de comentar. Y también eso, de que algunas entenderán un poquito más porque han visto algunas cosas ya en su formación, pero otras están iniciando su formación o a lo mejor están en otro tipo de carreras. Pero la idea es que se lleven al menos una idea amplia, ¿no? De lo que significa altas energías. No, no exactamente a detalle, ya cuando ustedes decidan, si así lo deciden, trabajar en altas energías, pues ya verán cuáles son las áreas que les interesan, ¿no? Aprender. Son áreas que no son, digamos, fáciles, pero que hemos transitado todos por ahí y yo creo que ustedes van a poder transitar sin ningún problema si así lo deciden. Entonces, bienvenidas las preguntas, las dudas, los comentarios. Pueden levantar su mano o pueden hacer comentarios en el chat. Estamos pendientes, ¿eh? Gracias. ¿Lista, Irais? Sí, lista. Sí, Gracias, No, Laura. no como se ve, yo no veo las Se ve ¿no? diapositivas. en blanco. Se ve una Mm, pantalla blanca. Solo que la Vamos a ver. tengas en el PDF La y la tengo vayas, en PDF, sí. pero sin, Y ahora sí, Quizás ahora sí se ve. ahora sí ya. ahora sí. Es que creo que compartir pantalla completa es el asunto, Ah, ¿no? ya, ya. Puede ser. Pero lo dejo así, sin compartir pantalla completa. Perdón. Así lo más Ya grande para dejaste que de se vea. compartir. Deje. Ahora Ahora sí. lo voy a Es- dejar así para que ya no se mueva más. Bien. Sí, Bueno, adelante, gracias. sí, como decía Melina, aquí la idea de esta charla, bueno, esta clase, charla, más que nada es platicarles un poco lo que hay de momento, ¿no? Los temas que están, digamos, se dice de moda, pero es como los últimos avances o los últimos intentos de tratar de entender los diferentes fenómenos que se están investigando o que no están muy entendidos, como estoy hablando, ¿no? Del confinamiento. Es decir, que ustedes identifiquen oportunidades, porque cuando hay un área que no se entiende, ¿no? Que tiene que no tiene una teoría toda muy bien definida, pues es un área de oportunidad, ¿no? Es un área de oportunidad donde ustedes van a tener mucho más oportunidad de proponer su teoría, de proponer un método, de proponer un estudio experimental, de proponer un observable, etcétera, ¿no? Yo creo que
tienes un campo más amplio, porque obviamente es un área menos explorada, y entonces, bueno, eso es lo que me gustaría compartirles, ¿no? Que aquí en QCD, justamente, en la parte no perturbativa que estamos hablando, donde ocurren estos fenómenos que todavía no se entienden, pues hay un área de oportunidad muy grande, ¿no? Entonces, como estaba comentando, el confinamiento es justamente una de esas áreas de oportunidad porque no existe todavía un entendimiento analítico eh, que se tenga establecido, ¿no? Entonces, como decía, el confinamiento, pues lo podemos ver como una analogía de lo que ocurre en QED, donde el quark y el antiquark y los gluones van a ser un tipo condensado, como ocurriría en un dieléctrico perfecto, ¿no? En un dieléctrico tenemos, en un dieléctrico constante vamos a tener que la susceptibilidad va a ser cero, ¿no? Y esto va a ser similar a lo que ocurre en los pares de electrones en un superconductor en fuego. En este caso, tenemos que el superconductor va a ser un dieléctrico perfecto con una susceptibilidad cero magnética y donde el efecto del campo cromoeléctrico en QCD va a similar a los efectos del campo magnético en QED. Entonces vamos a tener un tipo superconductor de QED que va a ser, que en este caso va a ser a la vez nuestro vacío de QCD y en QED, bueno, ahí tenemos una estructura magnética 1, pero dentro del hadrón, en QCD también vamos a tener que la susceptibilidad magnética va a ser igual a 1. Entonces, vamos a tener que estos roles dentro y fuera de QED y de QCD van a ser intercambiados por una dualidad del superconductor, ¿no? De esta manera tenemos entonces que, igual que tenemos que el campo magnético se, eh, sí, bueno, se sale hacia afuera del superconductor, en un campo cromoeléctrico, vamos a tener que el campo de QCD o del vacío de QCD es el que empuja hacia adentro las cargas del hadrón, generando este confinamiento, ¿no? Entonces eso es cómo se podría entender el confinamiento. Entonces, en QCD, pues las partículas van a estar asociadas con estos campos, ¿no? Y van a generar, pues, este fenómeno de confinamiento que tiene que ver justamente con el vacío, el vacío de QCD, que se le llama, ¿no? Que al final va a ser pues un vacío donde se va a permitir la autointeracción no abeliana, ¿no? Que le podemos permitir aquí la interacción de los gluones-gluones. Y bueno, entonces estos campos de QCD los podríamos ver como líneas que se extienden entre los quarks, ¿no? Y a esas se les llaman cuerdas de color, ¿no? Eh, entonces digamos que tenemos esas cuerdas de color que se forman hasta que alcanzan una tensión en la que se logran romper, ¿no? Y van a tener que el potencial va a crecer linealmente con la distancia. Eso va a ser un efecto tipo Coulomb más un efecto que viene de la interacción del gluón con el gluón, ¿no? Entonces, eso va a hacer que al alejar a los quarks, la energía en la cuerda incrementa y esto va a generar un nuevo par QQ que se genera justamente con la interacción de este vacío de expectación, ¿no? Y bueno, entonces eso es lo que se entiende más o menos por el confinamiento. Y bueno, esto es parte, es una propiedad, por ejemplo, como ya les decía, es una oportunidad, ¿no? De hecho, hay
está el premio de los problemas del milenio, ¿no? Que es $1 billón, ¿no? Para quien se anime a resolver justamente este problema del confinamiento, ¿no? Que tiene que ver con la teoría de Janssen. Bueno, entonces dijimos, todo esto se descubrió por los experimentos de dispersión inelástica profunda y bueno, ahí lo que se describe pues es una pérdida de energía por el electrón que se genera cuando se tiene la interacción inelástica con este protón, ¿no? Vamos a necesitar aquí en esta dispersión elástica profunda dos variables, que son básicamente las que nos describen el fenómeno, que es el ángulo y la energía, porque estamos hablando de la pérdida de energía. Y, y bueno, también vamos a poder describir esta pérdida de energía en términos de una variable que le vamos a llamar el escalamiento de Bjorken, ¿no? Este escalamiento de Bjorken pues se postuló en el 68 y lo que nos dice es que hay para una fracción de momento del PT moderada o pequeña, no hay una dependencia con la energía, ¿no? Del escalamiento. Esto lo que quiere decir es que no tenemos un momento característico de esta escala, sino que vamos a tener, es decir, vamos a tener una escala característica y los constituyentes los podemos tratar como constituyentes puntuales, ¿no? A partir de este escalamiento de Bjorken surge también la propuesta del modelo de partones de Feynman, ¿no? Que postula que los protones están hechos de constituyentes, que son pues, los quarks, ¿no? Pero él le llama a los partones, de ahí se le deriva el nombre, y que comparten el momento con el protón, ¿no? Entonces, la probabilidad de un partón que esté entre una fracción de momento más una diferencial de fracción de momento del protón, la define en términos de los quarks, ¿no? Y lo hace a través de lo que le llama las reglas de suma, y a través de esto explica el escalamiento de Bjorken que se observó, eh, y esto también cobra sentido en el caso de un momento, en el marco de un momento infinito, ¿no? En este caso nos estaba diciendo que si los partones son no masivos, es decir, que van a ser partículas reales, ¿no? Eh, pues van a tener que la escala de Feynman, ¿no? Va a ser proporcional a la escala de Bjorken. Esto se sigue usando, ¿no? En los estudios de dispersión elástica profunda que se hacen y se ven también, por ejemplo, las relaciones de Calan-Gross, donde se incluyen además los efectos de spin de los partones en las funciones de en las funciones de escala que van a depender tanto de esta X o de fracción de momento de Bjorken, ¿no? Y, y de la escala de lo que se le llama de saturación, pero bueno, es proporcional a la energía, ¿no? A esa Q. Entonces, bueno, lo que tenemos es que ahora tenemos funciones de estructuras y funciones de distribución partónica, ¿no? Que van a medir las funciones de estructura a través de estos experimentos en protones y electrones o neutrinos de dispersión inelástica profunda. Y a través de esto se infiere la función de distribución partónica
o los coeficientes de la distribución partónica, y se llega a que las PDFs van a ser universales. Entonces, al medir por ejemplo, un experimento de dispersión elástica profunda de electrón-protón, uno podría predecir el de neutrino-protón, al tener estas funciones universales, ¿no? Y bueno, estas funciones Fs que son, bueno, pues nos van a dar aquí los estados para los quarks libres, por ejemplo, los quarks acoplados, y más correcciones o acoplamientos que se pueden tener incluso a más altos órdenes, ¿no? Entonces, uno que ya describió esto en función de las funciones de distribución partónica que se tienen de los quarks, nos preguntamos si es toda la historia, ¿no? Si esto simplemente se describe como una bolsa que contiene estas cargas de quarks que están libres o que están definidas por estas funciones de distribución partónica. Y entonces, bueno, pues si ocurriría eso, sería simplemente una distribución donde los quarks nos darían entonces toda la fracción del momento, ¿no? Pero resulta que cuando se hace esto, si se pone todo junto, ¿no? Se ve que los quarks solamente se llevan la mitad del momento del protón. Entonces aquí, bueno, pues no tenemos toda la historia, sino que nos falta tomar en cuenta lo que se le llaman los quarks de valencia. Es decir, esas interacciones por las que los quarks no son completamente libres y por las que comenzamos a crear esos pares de quarks al inyectar energía a un quark que tengamos en nuestro hadrón, por ejemplo, ¿no? Esto lo que nos está diciendo es que pues los quarks no son completamente libres en el núcleo, sino que además están rodeados por estos gluones, y además de los gluones existen estos quarks del mar, que son justamente fluctuaciones cuánticas del vacío de color, ¿no? Y bueno, entonces al ser fluctuaciones de color, pues son quarks que se asocian a los que se les llaman quarks de valencia. Entonces, estos se llevarían la otra fracción del momento de nuestro protón, por ejemplo, en un experimento de dispersión elástica profunda, y entonces así, digamos que completaríamos eh, toda la, toda la imagen, ¿no? De nuestro experimento de dispersión elástica profunda. Entonces, se entiende como no solamente las PDF, como la evolución, bueno, como las fracciones de las funciones de distribución partónicas que ocurren, sino además la contribución que se tienen de los quarks del mar, ¿no? Además, llevan una evolución, ¿no? Esto quiere decir que cuando uno golpea al protón mientras más fuerte, eso quiere decir que estamos resolviendo a fluctuaciones que viven momentos muy, bueno, que viven un tiempo muy pequeñito, a las que se le llaman estas fluctuaciones de color, que pueden ser gluones o quarks del mar, ¿no? Estos quarks van a venir de diferentes fuentes, ¿no? Y dependiendo la excitación que se haga en ese vacío cuántico, y por ejemplo se estudian a través de la evolución de estas distribuciones de funciones de distribución partónica en el formalismo de DIGLAB, ¿no? Que es Deutsche, Grigor, Lipatov y Altari. Y
Y bueno, ellos lo que hacen es que describen esta evolución de estas funciones de distribución a través de la radiación de quarks y gluones eh, cuando hacen su pérdida y que cuando pierden energía y entonces generan esta fluctuación cuántica, perdón, justo de color, ¿no? También a través de las dispersiones, bueno, cuando los gluones se separan en un quark y antiquark, y cada uno va a llevar una fracción de gluón, ¿no? Entonces, serían como la separación del gluón en dos cargas, en dos quarks, por ejemplo, ¿no? Dos cargas de color, y la otra sería la radiación o la pérdida de energía que tiene el gluón. Entonces, estas serían como las dos tipos de contribuciones que tendría esta fluctuación de color en la evolución. Entonces, ya tenemos ahora una idea, por lo menos en la dispersión inelástica profunda, de lo que ocurre con la estructura del protón, ¿no? A más altas energías, vamos a ir a una fracción de momento más baja y, por ejemplo, en los datos, este tipo de experimentos se hicieron en Gera, desde 30 a 900 Hz, ¿no? Con, bueno, con la dispersión de electrón-positrón y electrón-protón. Y se vieron, bueno, justamente todo esto coincidió con esta descripción que acabamos de hacer. Y se vieron, bueno, pero se vieron violaciones de este escalamiento para fracciones de momento eh, cercanas a 0.2, o sea, ya fracciones de momento más pequeñas, ¿no? Entonces, el protón también se tiene que considerar entonces la función de distribución bartónica para el gluón, igual que se hace para los quarks. Y esto se extrajo de fits globales que se hicieron cuando se describió este experimento de dispersión elástica profunda en función de la fracción de momento transferido eh, y de la energía, ¿no? Entonces se ve que esta función dependiente para el gluón eh, crece rápidamente para fracciones de momento muy pequeñitas. Y bueno, entonces esto quiere decir que los gluones bueno, no se observó aquí el autoacoplamiento como se esperaba, sino que se observó que tenía este crecimiento rápido respecto a la fracción de momento. Y bueno, esto si se pone ahora todo el panorama junto, entonces ahora en estos experimentos de dispersión elástica profunda, quiere decir que existen diferentes sistemas y energía eh, donde los cálculos se hacen a través de ajustes globales a los datos para extraer justamente estas funciones de distribución partónica, tanto para los quarks como para los gluones, en estos esquemas que hablamos, ¿no? Y bueno, entonces nos preguntamos ahora si un núcleo siempre es un núcleo o un partón en general, siempre va a ser un partón. Y bueno, entonces lo que se hizo es, se estudiaron las razones del número de nucleones para ver si se conservaban en diferentes regiones de momento transverso y esto
reflejó distintos efectos para diferentes regiones de este momento transverso. Una fue el efecto de saturación, otro fue el efecto de apantallamiento y bueno, entonces esto nos llevó a la idea de que mientras íbamos a una escala de fracción de momento más pequeña, esta distribución gluónica incrementaba muy rápidamente y esto genera lo que se le llama una saturación gluónica, ¿no? Donde ahora sí ocurre la recombinación de estos gluones. Esto quiere decir que vamos a tener un incremento del área, ¿no? Del nucleón o del partón, ¿no? Que va a crecer con energía, porque a más alta energía, pues vamos a tener una menor fracción de estos, es decir, un mayor número de gluones que se van generando, ¿no? En este vacío de QCD. Y esto va a generar que el radio del partón vaya incrementando. Entonces, este es un fenómeno también interesante que se le llama la saturación gluónica y entonces nos permite ver que ahora tenemos dos regiones distintas de QCD. Por un lado, tenemos la región perturbativa, donde todo se comporta bien, podemos hacer los cálculos de manera perturbativa con integrales de Feynman y tenemos unas funciones de distribución bien definidas para los quarks y gluones, es decir, para todos nuestros partones. Esos son para escalas de cuadrada mayor a un Hz, ¿no? Y sin embargo vamos a tener otra región por estos fenómenos que les acabo de contar, a la que le llamamos no perturbativa, en donde vamos a tener bariones y mesones o los hadrones que para distancias muy grandes ya no vamos a poder describir por diagramas de Feynman ni calcular sus amplitudes de la manera usual, ¿no? Ya esta parte, bueno, se le llama la parte no perturbativa y tiene que ver justamente con el fenómeno de hadronizar, y es decir, la formación de hadrones, cómo se forman estos hadrones a partir de componentes fundamentales que son los quarks, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tenemos? Una teoría que es una teoría muy rica, ¿no? Donde tenemos interacciones que dependen cualitativamente de la escala en la que las estemos viendo o probando en energía, ¿no? Para altas longitudes de onda vamos a tener hadrones o lo que es la teoría no perturbativa, y para una escala pequeña en los partones sí vamos a poder ocupar, en este caso, la teoría perturbativa de QCD y ser precisos, ¿no? En este caso, la fuerza de color, sabemos que en esta teoría está confinada porque no existen partones libres, ¿no? Y al intentar sacarlo, dijimos que esto va a generar una fragmentación, que a eso se le llama la hadronización, que es un proceso no perturbativo, ¿no? Y que no se entiende, que se modela en varios teorías o modelos, propuestas que hay para intentar entender este fenómeno, ¿no? ¿Y de qué otra manera podemos entenderla? Eh, pues aquí entramos en una región donde ahora entramos en entender una región que se llama el quark-gluon plasma. Y bueno, aquí la idea era, pues bueno, si no podemos tener los quarks que son asintóticamente libres, pero ¿qué pasa si vamos a una región
donde elevamos mucho la temperatura y la presión en un volumen finito, ¿no? Entonces ahí lo que se esperaba es que se generaran estas burbujas donde quizás ocurriera que se podrían encontrar estos quarks asintóticamente libres. Más lo que se vio es que experimentalmente no se forma, bueno, ellos esperaban que fuera como que al tener tanta presión y calor, sino que se generara un cierto como gas, ¿no? De quarks y gluones, ¿no? Al ser un tipo gas, ¿no? Pues tendríamos como los quarks libres, ¿no? Pero lo que ocurre en la realidad es que se ha observado que fuera de ser un gas, se comporta más bien como un líquido, es decir, que tiene una interacción muy fuerte entre sus componentes y genera además un estado tipo colectivo. A eso le llamaron, bueno, en 2002, que se vio por primera vez, le llamaron la sopa de quarks y gluones, que es el quark gluon plasma, y bueno, pues es eso. Los gluones son como el pegamento que tenemos ahí que hacen que interaccionen fuertemente y al final van a tener una interacción colectiva. Eso fue una propuesta que estuvo C.D. Lee en los años 70 y a partir de eso se empezó a estudiar y se empezaron a hacer los experimentos, por ejemplo en RIC y posteriormente en el HC. Perdón, empezó por SPS, después en RIC y ahora en el HC, donde se estudia eh, este, este, este nuevo estado de la materia, ¿no? Eh, entonces, la idea de estudiar esto es, pues, cambiar, hacer una transición de fase. Igual que tenemos, porque las leyes de la termodinámica son universales, ¿no? Entonces, incluso para estos sistemas que son cuánticos, pues prevalecen, ¿no? Entonces, igual que tenemos, por ejemplo, en el agua, los estados de hielo, agua y gas, ¿no? Pues vamos a tener para este estado un diagrama de fase, ¿no? Donde tendríamos un análogo y ahí se propone, por ejemplo, empieza a hacer las propuestas del diagrama de fases donde tendríamos los hadrones, ¿no? Confinados y llegaríamos a pasar ahora a un estado de confinado que es el quark gluon plasma, ¿no? Entonces, esto, como dijimos, pues se logra para una densidad bariónica alta, ¿no? Y para altas temperaturas, ¿no? Estos se pueden estudiar bueno, en diferentes regiones de densidad bariónica, por ejemplo, en RIC se estudian regiones que están cerca de lo que se cree que es el punto crítico. En SPS se estudia, bueno, en el HC, que es la continuación de SPS, se estudia esta región que ya está en el quark gluon plasma. Y en NICA se estudiará también esta región que está más cerca de aunque tiene menor temperatura, tiene una densidad bariónica más grande. Y bueno, si queremos ir a densidades bariónicas más grandes, podemos ir incluso a las estrellas de neutrones, ¿no? Entonces estamos creando un estado de quarks y gluones deconfinados. Bueno, sí dejan de estar en estructuras hadrónicas, ¿no? Pero no los encontramos solos, ¿no? Sino que van a ser altamente interactuantes y dijimos que tenían el comportamiento de como si fuera un líquido, ¿no? De hecho, se comportan como un líquido superconductor que tienen, porque tienen
eh, es decir, van a tener van a compartir características con los líquidos superconductores, ¿no? Entonces, esto se logran al hacer calentamiento y compresión, y entonces los experimentos que se propusieron hacer, pues fueron los aceleradores de partículas, donde se colisionan núcleos de iones pesados para tener una densidad alta, aumentar la presión y al acelerarlos muchos, pues eso generaba el calentamiento, ¿no? Esta es un diagrama que se obtiene, por ejemplo, de cálculos en la retícula de QCD. Como dijimos, no se puede resolver de manera perturbativa, pero hay cálculos en la retícula donde se simula en un volumen finito eh, bueno, lo que nos daría QCD eh, esta, para este estado, ¿no? Y lo que indican es que arriba de una temperatura crítica o una densidad de energía crítica, esta materia fuertemente interactuante va a transitar a una nueva fase donde los quarks y gluones ya no van a estar confinados, eh, y va a tener una temperatura cercana a 173, ¿no? Esto es lo que predice la QCD. De hecho, esa temperatura corresponde a, si uno eh, compara la temperatura de 173 MEP con la del centro del Sol, pues vemos que es muy grande, ¿no? Es un estado bastante alto en temperatura y, bueno, se cree que este estado, pues claro, es un estado prehadrónico, ¿no? Que tuvo que ocurrir en un momento de la formación después del Big Bang, del enfriamiento para nuestro universo, ¿no? Entonces, después del Big Bang, mientras nuestro universo se fue enfriando, esto generó que se fuera confinando la materia hasta tendríamos esta sopa presente y después se formarían los hadrones como los conocemos, que bueno, pues ya van formando los núcleos, los átomos, etcétera, ¿no? Entonces, ya vimos que esta propuesta, ¿no? Nos lleva a un concepto de este nuevo estado de la materia, que se llama quark plasma, y, y que, bueno, se puede entender que en ese estado, donde ya no están los quarks y gluones confinados en los hadrones, se va a tener el fenómeno de la libertad asintótica, ¿no? Y ahí vamos a tener que mientras nuestra temperatura incrementa, la escala de energía para el intercambio gluónico entre los quarks también va a incrementar, ¿no? Y entonces ahí nuestra libertad asintótica nos predice que el acoplamiento entre estos quarks y gluones va a tender a cero, que es la formación ya no vamos a tener estos quarks y gluones acoplados en esos hadrones, pero aún así van a tener es decir, van a ser altamente interactuantes, eh, y su escala de temperatura pues va a ser muy alta, ¿no? Entonces, así es como se entiende este nuevo estado de la materia que se descubre en RIC y que posteriormente se confirma en el LHC. Se puede entender también su formación a través de una evolución que va ocurriendo temporal desde la colisión hasta
la hadronización, que posteriormente se detecta en los detectores, ¿no? Y bueno, este proceso dinámico, digamos, se puede describir por un modelo que se llama de evolución hidrodinámica, ¿no? Que básicamente lo que hace es que toma los conceptos de la termodinámica para describir la termodinámica del sistema y a través de eso explicar el comportamiento colectivo de este estado que va pasando por diferentes fases, ¿no? Eh, Inicia con un estado inicial, un preequilibrio, llega a esta expansión hidrodinámica o el coagulón plasma y posteriormente al enfriarse vuelve a formar los hadrones que por venir de esta colisión, bueno, se van a expandir y van a llegar a los detectores, ¿no? Entonces digamos que esta es una manera de entender o de ver hacia atrás en los primeros instantes del universo, cómo era el medio que teníamos antes de la formación de materia hadrónica, ¿no? Y entonces el hacer cada colisión, por ejemplo, en las colisiones de iones pesados que ocurren en el LHC, lo que está haciendo es recrear ese proceso, ¿no? Eh, Obviamente en un volumen muy chiquito y que vive un tiempo muy pequeño, pero logra recrear esas condiciones y bueno, lo que van a recibir los detectores, que son las partículas ya hadronizadas, estables y que además ya tienen un enfriamiento químico que decir que ya no cambia su composición, que son las que se detectan finalmente, van a tener características que nos ayudan a entender cómo es este medio que se forma. Entonces, el quark plasma va a tener una evolución eh, temporal eh, que se estudia en las colisiones de iones pesados. Va a tener un estado inicial que se puede estudiar a partir de las funciones de fragmentación paratónicas o nucleares también, y que va a tener efectos de saturación y de dominios de color. Vamos a tener entonces, después de eso, un estado que es el quark plasma, que dijimos que podíamos estudiar a partir de modelos, por ejemplo, hidrodinámicos o de dispersión. Bueno, aquí hay dos vertientes, ¿no? Hay una que es la que dice que estudia este proceso de manera hidrodinámica, usando lo que les decía, una termodinámica eh, universal para describir la evolución de este estado por la transición de fase, o está también un modelo de dispersión partónica que dice que este estado no es un medio, sino que esas interacciones son debidas a las interacciones partónicas, ¿no? Lo que se ha visto es que el QGP que se ha estudiado en las colisiones nucleares corresponde más a un esquema de evolución hidrodinámica, ¿no? Entonces, es por eso que se confirma quark plasma y tiene, bueno, va a tener, este es más o menos el tamaño, ¿no? De ese medio que se forma, por ejemplo, en una condición plomo-plomo, ¿no? Y para explorar entonces estas fases de materia nuclear, lo que se hace es colisionar, como dijimos, los núcleos en el laboratorio, variar el número atómico o el tamaño del núcleo, ¿no? Y colisionarlo a distintas energías para ir viendo cómo va cambiando este medio en función, por ejemplo, de la energía, del número de participantes, que al final sería como el equivalente a nuestra presión, y estudiar un espectro de correlaciones y de partículas que se producen ahí,
que nos permiten darnos idea de cuáles son las características de este medio. Entonces, lo que se ve que esto es consistente con el esquema hidrodinámico, donde se ve que el estado llega a un equilibrio eh, termodinámico por un tiempo muy pequeño, pero ese sistema debe ser bastante denso y grande, bueno, grande comparado a la escala platónica, ¿no? Y entonces, al colisionar los núcleos a muy altas energías, vamos a poder predecir cuáles van a ser estos comportamientos del medio, ¿no? Además, se puede encontrar cuál es la temperatura crítica a la que ocurre este cambio, ¿no? Porque se va estudiando diferentes energías y bueno, se ve que hay una temperatura crítica en la que sobrepasa y realmente se ven estos efectos de colectividad en el medio y a temperaturas más bajas no se observan, ¿no? Entonces existe una densidad de energía crítica y bueno, donde se estudian esta materia de QCD, que es el quark-gluon plasma, pues se estudia, como dijimos, lo podemos estudiar de los remanentes que tenemos del Big Bang, porque es ahí, pero bueno, ahí ocurrió una vez y bueno, serían observables cosmológicas que podrían acercarnos a entender lo que ocurrió ahí. Por otro lado, podemos hacerlo en teorías de resolviendo QCD en un retículo, ¿no? Pero se necesitan muchos recursos computacionales y bueno, y bueno, de momento no se ha podido resolver. Otro podría ser en las estrellas de neutrones, pero estamos explorando una región de alta densidad bariónica, pero temperatura más baja. Y finalmente en los colisionadores hadrónicos, ¿no? Como es el LHC. Dentro, por ejemplo, del colisionador hadrónico más grande, ¿no? Que es el LHC, están 4 experimentos y los 4 tienen programas de este tipo de física, ¿no? Que se le llama Heavy Ion. De hecho, ALICE es el experimento que está dedicado únicamente, bueno, fue creado para este tipo de estudios, pero posteriormente CMS, que es un detector multipropósito, también se vio que era capaz de realizar estos estudios. Lo mismo hizo Atlas y el LHC. Y entonces, bueno, México tiene la participación en 2 de estos experimentos. eh, y bueno, ahí también hay gente que está trabajando en colisiones de iones pesados. Entonces, estos colisionadores de iones pesados nos permiten estudiar la cromodinámica fuera de su confinamiento, donde, bueno, ahí tenemos densidades de energía que estuvieron 10 a la menos 12 microsegundos después del Big Bang y que están a una temperatura 105 veces más grandes el, que el centro del Sol, ¿no? Entonces son experimentos que logran tener eh, pues de hecho creo que es la temperatura más alta que se puede manejar en un experimento en la Tierra, ¿no? Y bueno, eh, ¿cómo se ven el resultado de estas colisiones? Por ejemplo, una colisión protón-protón. Este es un, es un esquema de cómo se ven cómo detectan los detectores las partículas provenientes de una colisión protón-protón y en el caso de una colisión plomo-plomo, ¿no? El número de trazas o de partículas que se producen pues es mucho mayor en plomo-plomo por la densidad que en protón-protón. Entonces,
pues, ¿cuál es el reto? Es que todas estas trazas que se generan en las colisiones, el reto es calibrar estas señales, ¿no? Y encontrar además señales que nos permitan estudiar lo que ocurrió en ese momento, ¿no? Entonces, esto es computacional, bueno, es experimentalmente un reto, ¿no? Porque hay un número muy grande de trazas y hay que identificar que realmente vengan de esa colisión y, eh, y bueno, caracterizar cada una para al final reconstruir lo que ocurrió en ese instante que se formó ese quark gluon plasma, ¿no? Entonces, hay algún tipo de partículas, por ejemplo, que se proponen como pruebas, eh, que son aquellas que se producen al inicio de la colisión y tienen un tiempo de vida grande y además tienen la propiedad de que son, tienen, bueno, quarks pesados y por lo tanto van a permitir que atraviesen ese medio y decaigan después, ¿no? Entonces a esas se les llaman eh, pruebas duras, ¿no? Y nos permiten estudiar cómo era el medio, ¿no? Es como si lanzáramos una piedra al agua, nos permite ver, por ejemplo, la densidad del medio, ¿no? Si lo lanzo en un agua o si la lanzo en un aceite, voy a tener un efecto distinto, una pérdida de energía o de velocidad de esa piedra, ¿no? Cuando sale de ahí. Entonces eso mismo se hace, pero con las partículas, ¿no? También se ve, por ejemplo, que los protones van a brillar a través de esta materia densa de QCD. Se espera que sean generados en una colisión y atraviesen también este quark plasma, pero al no tener carga de color, pues no la van a sentir, ¿no? Entonces se compara, por ejemplo, ese efecto con el de las partículas de quarks pesados que sí van a sentir el medio, pero al ser pesadas lo van a atravesar, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, lo que va a pasar con el tipo de partículas como los quarks y gluones que se generan al inicio es que se van a quedar atrapados porque al tener color pues van a interaccionar con este medio que es altamente interactuante en color y no van a lograr escapar de esta materia de QCD, ¿no? Entonces, bueno, hay otras partículas, por ejemplo, que se utilizan para ver si su formación se incrementa o suprime por el medio y bueno, estos tienen que ver con la producción de el tipo de quarks, por ejemplo, si son más pesados, más ligeros, la probabilidad de que se genere un quark más pesado pues es menor que la de un quark más ligero. Y bueno, hay temas abiertos, por ejemplo, la producción de quarkonia, o sea, de partículas que tienen quarks, charm, en iones pesados, no se entiende, ¿no? No es consistente con el esquema de simplemente es más, o sea, con la jerarquización de masas, ¿no? De los quarks. Entonces es un problema, por ejemplo, abierto y bueno, dentro de esta área, por ejemplo, hay algunas metas, ¿no? Que se tiene, que es estudiar cuando este eh, medio es- alcanza estos puntos críticos, ¿no? En el diagrama de fase y ver si realmente concuerdan con las predicciones de Lattice, ¿no? Uno puede entender también, por ejemplo, la evolución de los sistemas
estos núcleos, de las colisiones de estos núcleos, y puede entender cómo se observa el sistema para una fase después del enfriamiento. Esa es una parte que todavía no se entiende y entonces eso está en investigación, ¿no? Tampoco se entiende muy bien la parte de saturación, ¿no? Cómo se comporta esta función de distribución partónica en términos de la saturación. Es también un tema que hay una teoría, por ejemplo, que está la teoría de color glass condensate, que propone esta evolución en términos de la saturación. Y bueno, eso es otro tema abierto que se tiene en el campo. Y, por ejemplo, las regiones cinemáticas accesibles en términos de la saturación o de la escala de energía, que nos van a decir que nos van a decir propiedades de nuestro medio, por ejemplo, el flujo, cómo fluye ese medio, cuál sería, por ejemplo, propiedades como no solo la temperatura, sino la viscosidad. Ahora se ha estudiado, por ejemplo, la velocidad del sonido en ese medio. Se ha estudiado diferentes propiedades de ese medio, ¿no? Hay algunas pruebas, por ejemplo, el factor el número de partículas que se produce en, en este medio respecto a las que se producen en una colisión donde no ocurre el medio, también eso nos da un indicador que se le llama el factor de modificación nuclear, etcétera, ¿no? Y bueno, actualmente hay un tema también abierto que es el que además de que se han visto la formación de este estado de quark-gluon plasma en las colisiones nucleares, también se ha encontrado en las colisiones protón-protón y protón-plomo, y ahora, por ejemplo, se ha medido oxígeno-oxígeno para tratar de entender por qué ocurre también en sistemas pequeños cuando se creía que solamente podía ocurrir en densidades grandes. Pero bueno, lo que se entiende es que al ser un sistema cuántico, pues existe incluso en protón-protón esa probabilidad, ¿no? Entonces, existe efectos, existen algunas colisiones protón-protón que producen mucha multiplicidad, y eso quiere decir que quizás se alcanza un estado quark-gluon plasma incluso en protón-protón o en protón-plomo, por ejemplo, o en oxígeno-oxígeno, etcétera, ¿no? No se ha confirmado porque no se tienen todas las señales eh, que se observan, por ejemplo, en un sistema nuclear. Pero hay varios estudios en los que el medio parece tener características muy similares, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, es un tema abierto si realmente esa es la formación de por ejemplo, lo que le llaman una gota o una minigota de quark-gluon plasma, o si este es otro fenómeno que también produce características similares a las que se tienen en quark-gluon plasma. Mucho de lo que se entiende también es que en esos sistemas son altamente fluctuantes, ¿no? Y por ejemplo, ahí tendríamos una mayor presencia, ¿no? De estas fluctuaciones del vacío cuántico, ¿no? Que nos generan estas cargas del mar y los gluones del mar, ¿no? Entonces, es un tema abierto donde, bueno, ahora están surgiendo muchas teorías que tratan de explicar, y pues es una región de oportunidad, ¿no? Para estudiar. Y bueno, a ver. Entonces, estábamos hablando de que en los sistemas pequeños ahí va a haber fluctuaciones que son relevantes, ¿no?
va a haber una expansión rápida y un tiempo mucho más pequeño de vida de este sistema. Y es un sistema que todavía no se entiende, ¿no? Como les decía, pues hay algunas pruebas que se han encontrado similares a las de colisiones nucleares, como lo son las correlaciones que se observan negativas y positivas, que les llaman flujos, ¿no? También se ha encontrado por medio de las técnicas de correlaciones de cumulants, ¿no? Se ve que estas para bajas multiplicidades divergen debido a que se tienen pocas correlaciones de las partículas y se tiene para regiones de alta multiplicidad, se tiene un comportamiento colectivo, ¿no? Que es como el tipo del quark gluon plasma, ¿no? Entonces, también las colisiones fotonucleares, por ejemplo, las colisiones ultraperiféricas, que es cuando apenas si se ven, sería parecido a la dispersión eléctrica profunda, también ofrecen permiten estudiar, ¿no? Este tipo de efectos, ¿no? Y bueno, pues entonces hay varias pruebas que son consistentes con que haya un medio, pero, por ejemplo, no se ha observado lo que se llama un, un jet quenching, que sí que ocurre, o una supresión de una partícula de alto PT que ocurre al inicio, como pierdes energía en el medio, eso se caracteriza a un quark gluon plasma, ¿no? Pero en este medio protón-protón, al ser tan pequeño, no se logra con la eficiencia de los detectores que se tiene, o sea, la resolución de los detectores no permiten ver o no hemos podido ver ese efecto, ¿no? Entonces, sabemos que hay sistemas que fluyen, ¿no? Y eso también es otra prueba del medio, ¿no? Ese flujo colectivo que es anisotrópico. Y bueno, entonces vamos a dejar la clase aquí para iniciar con materia, pero si hay dudas, preguntas. Muchas gracias, Iraís. ¿Hay alguna duda que tengan? Recuerden que pueden abrir su micrófono o escribirlo en el chat. Bueno, aquí la idea es que se vayan con eh, simplemente con, a ver, no es que se queden con todo, ¿no? Son muchos conceptos, pero sí, por ejemplo, que haya la idea de que existe, por ejemplo, este medio que se llama quark gluon plasma, que viene porque hay este confinamiento que genera los hadrones, ¿no? Y que es un proceso que no se entiende todavía, que se está estudiando en en los colisionadores hadrónicos y que tanto hay una oportunidad teórica para describir en modelos como una oportunidad experimental, como una oportunidad también en proponer nuevos métodos no computacional, por ejemplo, como en Lattice-QCD o, o otras, ¿no? Entonces hay digamos, un paraguas muy grande de oportunidades en esta área y bueno, o sea, era lo que quería que se fueran que escuchen que existen estas cosas y que QCD no se queda simplemente en la parte perturbativa que se entiende, sino que veamos que hay todo un mundo por explorar, ¿no? Eh, la próxima clase vamos a ver también la parte de las funciones, bueno, de otra región de oportunidad de QCD
que tiene que ver un poco con Lattice QCD y cómo se llega ahí desde las teorías cuánticas, bueno, de campos, ¿no? No sé si hay alguna duda. Bueno, si no, sí, bueno, comentar que pues yo creo que con este curso de QCD queda claro que aunque sabemos muchas cosas, desde que empezó este concepto, ¿no? de la estructura hadrónica de estas partículas. Aún así es un campo muy grande de exploración que está ahí para que ustedes participen, ¿no? Los científicos de mañana se van a requerir para seguir explorando estas partes tan, no oscuras, pero más difíciles de comprender aún con toda la tecnología que tenemos actualmente. Yo te agradezco, Iraís, por el curso. Antes de irnos, me gustaría que abrieran su cámara para tomar una foto de todas las participantes. Si puedes dejar de compartir. Ah, sí. Ah, ¿vas a cerrar? No, bueno, solo comentar que gracias y bueno, pues que hay que empoderar a nosotras mismas y por ejemplo, este es un ejemplo, ¿no? Mileva, ¿no? Que no fue reconocida, pero que bueno, hoy en día esperemos que ese tipo de cosas no pasen, ¿no? Gracias, gracias. Entonces, sí, por favor, las que puedan abrir su cámara en este momento para hacer toma de la foto de los asistentes. Ujú. Sí, muy bien, gracias. Sí. Mm. Sí, no, no hay problema, Alessandra. Las que puedan abrir su cámara ahorita para tomar la foto. Entonces, vamos a ver si ya están todos, todas. Ahí van, ahí van. Perfecto. A ver, me faltan Fátima, Miriam, Daniela, Gisela, Margarita, Miguel y Adriana. Muy bien, muy bien. Perfecto. Entonces voy a empezar a tomar la foto. Como decimos ahí, digan Hicks. A ver, una más. Y otra más. Listo, ya quedó. Muchas gracias. Entonces, gracias a todos y a todas por asistir. Recuerden que ahí está el horario en Telegram, está fijado. Espero que todos tengan, allá hayan entrado, aunque sea el Telegram alguna vez. Entonces vean que el siguiente curso es mañana, miércoles a las 2, continuando con la introducción al formalismo lagrangiano. Y pues entonces nos veríamos mañana para ese curso. Muchas gracias y gracias a Is. Nos veríamos entonces para la siguiente parte de QCD, sería el jueves. Gracias, Excelente. gracias. Muchas gracias, que Hasta estén luego. todos muy bien.